Microorganismos patógenos, parte 1. Esta es la primera parte de la cápsula de microorganismos patógenos, ya que revisaremos aspectos generales de dos de estos microorganismos, que son los virus y las bacterias. ¿Ya? Posteriormente, en la segunda etapa, revisaremos hongos y protozoos. Entonces, el objetivo es reconocer las principales características de los virus y las bacterias. Los virus, ¿cierto? ¿Qué características tienen? Bueno, los virus son parásitos intracelulares obligados. Ya, su nombre, parásitos intracelulares obligados, es súper importante porque nos da cuenta de cómo es su mecanismo de acción. Carecen de los constituyentes necesarios para crecer y multiplicarse. Es decir, no poseen ribosomas, solo algunos poseen algunos sistemas enzimáticos, por lo que tienen que usar los de las células a quienes van a parasitar. Es decir, ¿cierto? Estos microorganismos, ¿cierto?, deben obligadamente infectar a una célula y una vez que infectan a la célula, la parasitan, ya que empiezan a ocupar todos los mecanismos que tiene la célula a la que infectan para poder reproducirse. Fuera de esa célula, estos virus no poseen la característica de un ser vivo, ya que no tienen la capacidad de reproducirse. Solo lo hacen cuando han infectado a una célula, ocupan lo que tiene esta célula huésped. Acá tenemos dos esquemas, ¿cierto?, de dos virus, que es un bacteriófago que infecta a bacterias, y el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿cierto?, que produce el coronavirus. Acá tenemos dos fotografías a microscopio electrónico, ¿cierto?, donde vemos bacteriófagos infectando a una bacteria. Y acá vemos, ¿cierto?, en los puntitos amarillos, ¿cierto?, son justamente el virus que produce el coronavirus infectando una célula humana. Ahora, como decíamos, ¿cierto?, los virus no tienen metabolismo propio, porque ya que ninguno de los virus que se ha podido aislar puede utilizar energía, almacena energía, efectúa procesos como respiración, puede sintetizar sus proteínas en forma independiente. Ningún virus tiene un metabolismo propio. Solamente ellos se aprovechan de la célula a la que infectan para poder reproducirse. Por eso de ahí que son parásitos intracelulares obligados, como decíamos al principio. Entonces, volvemos a repetir un poco, ¿cierto? Que no se pueden reproducir por sí solos, sino que dependen de otro organismo para reproducirse o multiplicarse, lo que impide clasificarlos como organismos. Se les llama partículas, agentes infecciosos, viriones, cuando están fuera de las células. Ahora hemos escuchado las noticias, ¿cierto?, que en forma genérica se les llama microorganismos, pero en forma estricta no lo son, ya que no poseen las características de un organismo, de un microorganismo que se puede reproducir en forma autónoma. Estos virus requieren a otra célula para poder reproducirse. Entonces, no deberían ser clasificados como organismos. Acá vemos algunos tipos de virus e incluso su nombre, ¿cierto?, nos da cuenta de qué tipo de enfermedades son las que producen. Y podemos ver que existen distintas morfologías en los virus. Aquí algunas de estas enfermedades, ¿cierto? El dengue, la fiebre amarilla, el ébola, la gripe, la hepatitis, el herpes, la mononucleosis, la parotiditis, que es la papera, la peste porcina, la poliomielitis, la rabia, el resfrío común, la rubiola, el sarampión, la varicela, la viruela, que son consideradas, ¿cierto?, las pestes. Todas las pestes son de origen viral. Acá tenemos la estructura básica de un virus. ¿Ya? Podemos ver que en forma básica todo virus posee una cubierta proteica que va a proteger al genoma del ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Los virus tienen esa característica que como material genético pueden tener ADN o ARN. Entonces tienen una cubierta proteica, ¿cierto?, que cubre y protege a este ADN o ARN. Acá tenemos de nuevo este bacteriófago, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, en de color negro justamente está representándose esta proteína, esta cápside, ¿cierto?, que está rodeando y cubriendo y protegiendo a este
ADN o ARN en el caso de este bacteriófago. ¿Ya? Acá representa, este es el virus del SARS-CoV-2, que produce el coronavirus, como decíamos, ¿cierto? Tiene una estructura un poco distinta. Sin embargo, en su interior, ¿qué encontramos? Tenemos el ARN en este caso, que está esta molécula que vemos acá, y tenemos las moléculas de la cápside, o de estas proteínas, ¿cierto? La cápside, sumamente importante, en este caso la cápside esta que está acá. Acá esta cápside está protegiendo, envolviendo el ARN, pero aquí está. Y aquí están los dos elementos que conversábamos, los dos elementos básicos. Sin embargo, este virus además posee una envoltura externa de fosfolípidos, igual que nuestras células. Probablemente, y se cree, ¿cierto?, que estos fosfolípidos provienen de células que han sido infectadas anteriormente. Y además, ¿cierto?, tiene proteínas transmembranas, ¿cierto?, quiere decir que están atravesando esta membrana, y además tienen estas glucoproteínas que son sumamente importantes, que son las glucoproteínas S, que el virus utiliza estas proteínas para buscar y pegarse a las células que van a infectar. Y se pegan justamente a un receptor, que ese receptor se llama el receptor AC2, que está presente en las células del hombre, del humano, ¿cierto? Y que cuando el virus, ¿cierto?, la detecta, une esta proteína S con este receptor. Y de esta forma, ¿cierto?, el virus ahora podría entrar a la célula, y acá adentro, ¿cierto?, una vez que el virus entra, sale su ARN y se empieza inmediatamente a traducir y formar proteínas nuevas, ¿ya? Y infectar estas células, entra el virus. Ahora bien, en el caso del VIH, el virus que produce, ¿cierto?, el SIDA, que es la enfermedad, podemos ver que la cápside es un poco distinta, ¿cierto? Ya no está envolviendo, sino que está más bien encerrando al material genético, que también es ARN, y que acá tenemos algunas enzimas, ¿sí?, ya que el virus va a ocupar para poder infectar a las células. También en este caso tiene una envoltura externa a la cápside, que es una envoltura, una capa de fosfolípidos, que también tiene ciertas glicoproteínas que ayudan esta vez a unirse a un receptor que se llama CD4. Este receptor CD4 se encuentra en las células de los linfocitos T, que son células, ¿cierto?, que pertenecen al sistema inmune, que están defendiendo el organismo. Entonces, cuando estos virus del VIH infectan estas células, se ve el sistema inmune disminuido, se ve deprimido, y por lo tanto, ¿cierto?, las personas que están bajo este proceso de infección se pueden enfermar de cualquier enfermedad que finalmente terminan causándole la muerte. Una cosita que me quedó pendiente acá, ¿cierto?, que en el caso del coronavirus, ¿cierto?, este receptor AC2 se encuentra en células del corazón, en células de los pulmones, en células de los riñones. Entonces ahí efectivamente el virus estaría actuando. Por otra parte, miren, acá tenemos, ¿cierto?, cómo el VIH estaría actuando e infectando una célula, ¿cierto? Fíjense que primero se fusiona esta proteína, glicoproteína, al receptor CD4 en el caso del virus VIH, entra el virus, libera su ARN, y acá, ¿cierto?, no se transcribe a proteína directamente este ARN, sino que pasa a integrar el ADN, ¿cierto?, de la célula huésped. Y eso lo logra gracias a que tiene unas enzimas. O sea, tiene unas enzimas el virus, ¿cierto?, que permite transformar de ARN a ADN, permitiendo, ¿cierto?, que se integre este ARN del virus como forma de ADN. Y luego viene toda la transcripción y empieza a generar nuevos virus que destruyen a la célula. ¿Cómo es el ciclo reproductivo? Entonces ya hemos algo conversado. Ya sabemos que los virus no son capaces de reproducirse por sí solos, carecen de algunas estructuras que son necesarias para aquello. En su lugar, infectan una célula huésped y hacen uso de sus estructuras y moléculas para formar nuevas partículas víricas. Como vemos acá, ¿cierto?, en este caso, miren, este bacteriófago lo que hace es estar insertando el ADN a la célula huésped, y este ADN, ¿cierto?, se va a ocupar todo el mecanismo de esta célula para poder ir creando nuevos virus.
y cuando ya, ¿cierto?, esta célula casi no puede más porque está llena de virus, la hace explotar. También podría pasar algo similar a lo que pasa con el VIH, ¿cierto? Que este ADN se integra al ADN de la célula huésped, esperando ahí en estado de latencia cuando las condiciones son apropiadas para comenzar a fabricar los nuevos virus. Entonces teníamos que el virus se une a la célula, la partícula vírica ingresa a la célula huésped o bien inyecta el material genético, como lo veíamos también. El virus puede entrar en un estado de latencia, en el que se mantiene activo dentro de la célula huésped, o puede, ¿cierto?, directamente empezar a fabricar partículas víricas o virus haciendo explotar la célula. Y en algún momento también, ¿cierto?, si mantenía latencia, sigue el mismo proceso, hasta que estos virus que salieron van a infectar una nueva célula. Acá está una fotografía, ¿cierto?, de cómo el virus del VIH está destruyendo las células y está brotando, ¿cierto? Estas yemas de virus están saliendo a infectar nuevas células del sistema inmune. En resumen, los virus son parásitos intracelulares, no son organismos vivos, ya que no poseen metabolismo propio. No poseen sistemas productores de energía ni sistemas biosintéticos para el crecimiento y la reproducción. Por eso, ¿cierto?, no son considerados seres vivos. Toda su información genética está en un genoma de ADN o ARN. Poseen una cubierta protectora, ¿cierto?, que se llama cápside, que protege este material genético, que está formada por proteínas, y algunos de ellos, como en el caso del virus del coronavirus y el virus del VIH, tienen una envoltura membranosa por fuera. Que esta envoltura membranosa, ¿cierto?, tiene lípidos, y que justamente el jabón ayuda a destruir estos lípidos de la envoltura, destruyendo también los virus. Ese grupo de organismos patógenos son las bacterias, que ahora sí estamos hablando de células, y les presento este esquema, ¿cierto?, porque los tipos de células son dos, básicamente, que son las células procariontes o bacterias, y las eucariontes. Tienen diferencia, por ejemplo, en la que el ADN, ¿cierto?, de una bacteria está suelto en el citoplasma, no hay núcleo, y este ADN, ¿cierto?, forma un cromosoma circular. Un cromosoma circular. En cambio, el ADN de una célula eucarionte está rodeada envuelta en un núcleo, ¿cierto?, protegida por un núcleo, y hay varios cromosomas. Ya no es uno, como en las bacterias, sino que hay varios cromosomas y ahora son lineales también. Importante es que las células procariontes o bacterias siempre son organismos unicelulares, aunque uno las puede observar como colonias, ¿ya?, como agrupaciones. Acá no funcionan como organismos pluricelulares, sino que cada una de ellas es un individuo aparte, ¿cierto?, que está realizando una acción metabólica individual. Ahora, se caracterizan por ser el tipo de células simple. Ahora pongo entre comillas simple, porque la verdad es que son simples en términos de que tienen menos estructuras, por ejemplo, no tienen organelos, no tienen núcleos, ¿cierto?, como lo conversamos, pero hay que recordar que estos organismos son los que primero existieron en la Tierra hace 3.500 millones de años atrás. Entonces, son simples, pero a la vez también muy complejos y muy evolucionados, digamos. Acá hay un esquemita, ¿cierto?, que representa la diferencia de tamaño que hay entre una célula eucarionte, las bacterias, y los virus. No tienen organelos y no tienen núcleo en las células procariontes o bacterias. Aquí hay un esquema, fíjense, ¿cierto?, como adentro en el citoplasma solo hay ADN circular, este gran cromosoma, estos ribosomas que son sumamente importantes para crear proteínas. ¿Ya? Esta bacteria es capaz de crear sus proteínas para poder reproducirse, por ejemplo, para poder generar energía. Y por la primera cápita, ¿cierto?, que tiene por fuera es la membrana plasmática, que es muy parecido a lo que hablábamos anteriormente, que está de color amarillo acá, de fosfolípidos. Y luego de eso viene una pared celular, ¿ya? Y que también hay algunas células, bacterias que tienen distintos tipos de pared celular, pero siempre está presente, y siempre está presente la membrana plasmática. Primero la membrana, después la pared de adentro hacia afuera. Y luego algunas tienen una estructura más externa que se llama cápsula. Otro esquemita, ¿cierto? Fíjense cómo está el ADN circular, sin núcleo. Están los ribosomas, donde se crean las proteínas, se sintetizan, ¿verdad? Está por dentro la membrana plasmática, está luego la pared, y está, en este caso, está la cápsula. Y acá está representado un flagelo que puede o no estar dependiendo de la especie de la bacteria, ¿cierto?, y que le ayuda a la movilidad.
Ahora, em, esta pared celular hay de dos tipos, ¿cierto? Y agrupa a las bacterias en dos grupos, que son la gram negativa y la gram positiva. Fíjense ustedes que acá está la membrana plasmática y en las gram positivas, esta pared, que es de peptidoglicano, es muy gruesa. Entonces, cuando los científicos o los microbiólogos tiñen estas bacterias para poder verlas, la tinción, que es un color violeta, ¿cierto?, se pega rápidamente a, a estos peptidoglicanos y se ven de un color más violeta o morada. En cambio, aquellas bacterias que son gram negativas, fíjense que tienen mucho menos de esta pared celular, mucho menos peptidoglicano y por lo tanto la fijación no es tan fuerte, no se tiñen tanto y quedan de un color más rosado. Ahora, las bacterias, ¿cierto?, tienen una clasificación según su metabolismo, según cómo obtienen su energía, ¿cierto? Y pueden ser aeróbicas, es decir, ¿cierto?, ocupan el oxígeno, pueden que no ocupen oxígeno, nunca, o puede que a veces nunca no ocupen oxígeno, pero puedan también ocuparlo. Pueden que sean autótrofas, es decir, obtienen su energía de fuentes externas, ¿cierto? Como por ejemplo la luz, que se llaman fotoautótrofas, o a través de elementos químicos, como las quimioautótrofas, ¿ya? O pueden ser heterótrofas también, ¿cierto? Que son aquellas que consumen alimento. Y pueden ser, ¿cierto? Según su pared celular, puede ser gram positiva o gram negativa. Fíjense que acá, ¿cierto? Tenemos gram positivas y gram negativas. Acá tenemos también que podemos clasificarlas según su forma, alargadas, ¿cierto?, que se llaman bacilos, en forma de esferas, que se llaman cocos, y en forma de tirabuzón, dice acá, ¿cierto?, que son como una especie de espiral, que se llaman espiroquetas. Y acá tenemos, ¿cierto?, un cultivo bacteriano donde podemos encontrar distintas cosas. Por ejemplo, acá tenemos, como veíamos, se recuerdan, ¿cierto?, acá las gram positivas tienen una gran cantidad de peptidoglicano, por lo tanto se tiñen y las vemos de color más violeta. Esta sería una bacteria gram positiva y su forma sería un coco, un estreptococo, ¿cierto?, circular, esférica. En cambio acá vemos un bacilo, que son más alargadas, que tiene una de gram negativo, porque no tiene tanto peptidoglicano en su pared y por lo tanto la tinción no fue tan marcada. Se reproducen a través de una reproducción asexual por una fisión binaria, es decir, las bacterias, ¿cierto?, se empiezan a duplicar su ADN en la fase S, lo veíamos, ¿se acuerdan? Y luego simplemente empiezan a dividir su ADN. Una vez que ya se duplicó el ADN, que ya hay material genético para dos células, empieza a dividirse el citoplasma para formar dos células idénticas, dos bacterias idénticas. Y se reproduce muy rápido. Fíjense que este es un momento, ¿cierto?, que la bacteria está preparando para reproducirse y luego cuando ya está lista, fíjense cómo hay un rápido aumento en la población, en el número de bacterias. Este crecimiento rápido en poco tiempo se llama crecimiento logarítmico. Aumenta rápidamente el número de la población de bacterias. Y luego, ¿cierto?, viene el proceso estacionario para después, ¿cierto?, que las bacterias ya comienzan a morir. La conjugación es un proceso sumamente importante porque permite a bacterias compartir material genético, se recombinan material genético, ¿cierto? Esta bacteria le puede estar entregando material genético a esta, o esta le puede estar entregando material genético. Entonces, de cierta forma, estas, aunque hay reproducción asexual, pueden tener diferencias genéticas, puede haber diversidad genética. Entonces, estos mecanismos son los que hacen tan complejos a estos grupos de células, ¿cierto?, estas bacterias, y han permitido que existan durante tanto tiempo y sean tan exitosas en la Tierra. Ahora, además de este cromosoma circular, ¿cierto?, las bacterias poseen copias de ADN más pequeñitas que se llaman plásmidos, que tienen genes de resistencia a antibióticos. Entonces, permite, ¿cierto?, que estas bacterias puedan resistir a ciertos antibióticos. E imaginemos, ¿cierto?, si estos genes de transferencia a antibióticos puedan transferirse a otra bacteria que no los tenía, ahora esta se vuelve resistente también, porque recibió este tipo de material a través de la conjugación. ¿Ya? Estos se llaman plásmidos y aquí están estos genes resistentes a antibióticos o resistentes a metales pesados que permiten que puedan vivir en condiciones muy particulares.
Ahora, algunas enfermedades producidas por estas bacterias, ¿cierto? Bueno, está la peste, está la tuberculosis, la sífilis, el cólera, el antrax, la meningitis, que tuvieron, ¿cierto? Y causaron caos y mucho problema a la humanidad, con muchas muertes antiguamente, ¿cierto? Hasta que se descubrieron los antibióticos. El tema de los antibióticos lo vamos a tomar la próxima clase, eh, para trabajar un poquito más en profundidad. Entonces, para resumir, ¿cierto? Las bacterias son organismos unicelulares, procariontes, que se reproducen por fisión binaria, son generalmente de vida libre y poseen ADN. Su información genética está en un único cromosoma bacteriano circular. Pueden tener información complementaria, como decíamos, en forma de plásmidos que codifican genes con resistencia a antibióticos. Poseen los sistemas productores de energía y biosintéticos necesarios para el crecimiento y la reproducción. Por eso los consideramos seres vivos, a diferencia de los virus. Y poseen como característica particular una pared rígida de peptidoglicano, ¿cierto? Y donde decíamos, ¿cierto?, que existían distintas cantidades de peptidoglicano y ahí los podíamos agrupar en gram positiva o gram negativa, que eran de distinto color al teñirla, y los científicos podían diferenciar estas características. Entonces yo les voy a dejar estas preguntitas, como tarea para que las revisemos la próxima vez que trabajemos, ya sea a través de una cápsula de un video, a través de una clase online, no lo sabemos todavía. Entonces ustedes van a copiar esto, ¿cierto?, el objetivo en su cuaderno y van a anotar la alternativa correcta simplemente. La primera pregunta es: ¿cuál es una razón de por qué tanto priones como los virus no son considerados seres vivos? ¿Ya? Ahí está, ustedes pueden poner pausa y leer detenidamente. La idea es que con este video puedan volver a escuchar algunas partes, ¿cierto? Y puedan responder esta pregunta. La pregunta 2 es: la siguiente imagen muestra los pasos de infección de un virus a una célula, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Cuál de los siguientes pasos del mecanismo de infección corresponde al que se representa en la etapa 2? Esta etapa. ¿Cuál de estos describe la etapa 2? Esto yo les voy a pedir que ustedes lo hagan en su cuaderno, ¿cierto? Dibujen esta bacteria, identifiquen o rotulen, ¿cierto? Rotular significa poner los nombres de estas estructuras que están en el citoplasma, de esto que está acá, que esta molécula circular, que hablamos de ella, ¿cierto? El número 2, el número, ¿cierto?, 5, que sería lo más interno. El número 4, que es lo que viene después, que también lo hablamos harto. El número 2. Y el número 5, que también, el 3, que también lo mencionamos. La pregunta 4, ¿cierto? ¿En qué lugar de las bacterias podemos encontrar genes de resistencia a antibióticos? ¿En qué estructura, en qué lugar, ¿cierto?, podemos encontrar estos genes tan importantes para estos microorganismos? Entonces, bueno, esto ha sido, ¿cierto?, esta presentación de estos grupos de microorganismos, entre comillas, pues sabemos que los virus ya no los podríamos clasificar como tal. Espero que les haya servido, que les haya aclarado, y espero poder, ¿cierto?, continuar con esto de alguna manera, eh, los otros tipos de microorganismos patógenos que producen enfermedades, ¿ya? Que estén muy bien, muchas gracias y sigan cuidándose.